creer. Vamos a ir a la prédica del día de hoy y en el flyer ya habíamos adelantado que tiene como título Sentidos espirituales, ¿sí? Todos nosotros somos seres, como se llama, tripartitos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo tiene sentidos, que eso lo aprendimos en la primaria, ¿verdad? ¿Cuáles son los 5 sentidos? La vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. 5 sentidos, ¿sí? Cuando Amancay era mucho más chiquitita, veíamos Hi-Fi, ¿se acuerdan? 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos son? Ya te lo estaban diciendo. 5 sentidos tenemos, y que esos 5 sentidos, esos 5 sentidos le dan información a nuestra mente para poder captar todo lo que pasa en el entorno de lo físico. Es a través de esos 5 sentidos que nosotros podemos relacionarnos con el entorno de lo físico. Cuando hay un olor desagradable, inmediatamente nos damos cuenta. Cuando hay un olor que no, o un olor rico, inmediatamente nos damos cuenta también, ¿no? Lo mismo el gusto, todo eso va a la mente, al cerebro, y le da esa información para que podamos tomar también decisiones, ubicarnos y bueno, todo lo que significa poder estar usando los sentidos, que lo hacemos automático. Eso no es una cuestión de que, bueno, ahora voy a usar los sentidos y ahora no. Y ¿saben qué? Como somos seres espirituales, en el espíritu también hay sentidos que nos ayudan a vivir, a experimentar lo de Dios. Y yo quiero hablar de eso hoy basándome en un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10, que dice así: como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Pablo está citando aquí un pasaje que no está muy claro de dónde lo tomó Pablo, probablemente del libro de Isaías, algunos párrafos, pero está diciendo una gran verdad, está diciendo algo que tiene que ver con una revelación en lo espiritual para que nosotros comencemos a vivir y a sentir o a experimentar en lo espiritual algunas cosas que de otra manera no podríamos. Cosas que ojo no vio, o sea, esto que vos usás, el libro de Eclesiastés dice que el ojo no se cansa de ver. Y esa es una verdad, ¿no? El ojo no se cansa de ver, sino estamos todo el día mirando, ¿no?, el teléfono. Todo el día. Y el ojo no se cansa de ver. ¿O no? Pero dice que en este mundo, de todas las cosas que hay en este mundo y que podamos haber visto o veremos en el futuro, ningún ojo vio lo que Dios ha preparado. Lo que Dios tiene en el plano de lo espiritual, eso ningún ojo lo puede ver. Un ojo físico no lo puede ver. Como tampoco dicen ningún oído escuchó. La palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 12, Pablo habla de cierto hombre que los teólogos dicen que es mismo Pablo, que subió hasta el cielo, hasta el tercer cielo, y que dice que escuchó palabras inefables. ¿Sabe qué significa eso? Palabras que no puede reproducir, que no las puede poner en el lenguaje humano. Escuchó algo que no puede él ponerlo en el lenguaje humano. Y hay sonidos del cielo, voz del cielo. Hay cosas
que ningún oído escuchó y que Dios se las da y se las revela a aquellos a los cuales Él ama. Y tampoco dice cosas que no han penetrado en el corazón del hombre. En nuestro corazón penetran o se manifiestan muchas cosas, emociones, entusiasmo, enamoramiento y muchas cosas que tienen que ver con el corazón, pero en el espíritu hay cosas que el corazón no conoce. Hay algunas cosas que no las conoce porque son espirituales. Que el hombre no, en el espíritu podría decir, esto no tiene parecido a nada de lo que yo conozco. Si Dios nos llevara al cielo o nos hiciera experimentar algo en Él, seguramente vamos a decir, esto no tiene comparación con nada de lo terrenal. Esto no lo puedo haber visto, no lo puedo haber oído, no lo puedo haber sentido. Esto es algo que no tiene comparación. Y dice que eso Dios lo ha preparado para vos y para mí. ¿Y saben qué? Dios en la palabra nos muestra que son cosas que vos y yo estamos preparados para comenzar a sentirlas, no cuando vayamos al cielo, sino ya. Ahora, sentidos espirituales. Por eso yo te quiero decir una cosa, la palabra dice que no, puede haber tres clases de personas, tres clases de hombre o mujer. El hombre natural, ¿sí? Que es el hombre que nace y muere así. No tuvo nunca una experiencia con Dios, su espíritu nunca fue resucitado, revivido, nunca experimentó nada en el espiritual. El hombre dice carnal, que es el que algo creyó, que comenzó una experiencia en el Señor, pero vive más en la carne que en el espíritu. Y la Biblia da un tercer grupo que son los espirituales, que son los maduros en la fe y que son los que tienen estos sentidos activados. Son los que tienen los sentidos espirituales activos y pueden ver lo que Dios está haciendo, hablando, cómo se está moviendo. Tienen los sentidos espirituales activos. Y hoy yo te traigo una palabra, hermano. Vos que estás acá y los que están en casa, necesitamos activar nuestros sentidos espirituales. Es necesario. Porque Dios empieza a hacer cosas y necesitamos estar con los ojos espirituales abiertos, con el oído espiritual abierto, con el corazón espiritual conectado con Dios para saber qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, para dónde vamos. Y eso lo vamos a necesitar desde tener los sentidos espirituales activados. Esos sentidos espirituales son los que, así como los sentidos físicos del cuerpo recogen información y lo llevan a la mente para que el cuerpo o nosotros como personas tomemos decisiones, esos sentidos espirituales recogen información espiritual para que vos también vivas como Dios quiere que vivas. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí? Yo quiero ver que veamos hoy en base a este pasaje que acabamos de ver, tres sentidos o tres partes, ¿no? Que son la vista espiritual, el oído espiritual y un corazón espiritual. Amén. Vamos ahí entonces. Primero, la vista espiritual. La visión espiritual es una característica muy esencial en la vida de todo hijo de Dios. La palabra nos dice en Juan 3:3, Jesús le respondió, está hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas veces leemos este pasaje y capaz que nos acordamos más porque lo usamos para predicar, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino, ¿verdad? Pero aquí la palabra es clara, dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. ¿Qué no puede ver? No puede ver
el reino, no puede ver cómo se mueve Dios, no puede ver a Dios obrando, no puede ver nada de lo que Dios está haciendo. Por eso que pasa muchas veces que hay gente que quizás la tenemos en la congregación, conocemos, o que son gente que va a otras iglesias que dicen, yo voy a la iglesia, pero vos ves que no ven, que no la ven. Algo está pasando. O no ha nacido de nuevo, o tiene este sentido espiritual embotado, cerrado, que eso sería triste también. Pero el Señor dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Es decir, que el que nació de nuevo tiene que ver el reino. Tiene que ver el mover de Dios, tiene que ver lo que Dios está haciendo, tendría que ser algo normal. Es verdad, nosotros nacemos espiritualmente y así como nacimos espiritualmente, poquito a poquito vamos desarrollando cada sentido. Los bebés poquito a poquito van desarrollando, así si nosotros nacemos en el Señor. Pero una persona que nació hace 5, 10, 15, 20 años y no la ve, ¿qué le pasa? Algo está pasando. Porque un hijo de Dios tiene que ver cómo Dios obra. Tiene una visión espiritual, no lo ve con los ojos. Vieron que la palabra, lo hemos visto en cuanto, por ejemplo, a la fe, no están estos pasajes, chicos. Hebreos capítulo 11 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿por qué no se ve? No se ve con estos ojos, pero sí se ven con los ojos espirituales. La palabra también dice en 1 Corintios, no está ahí, dice que no andamos por vista, sino por fe, porque la vista física no te sirve cuando Dios está haciendo algo espiritual. ¿Cómo está tu vista espiritual, hermano? Ahí en casa, ¿cómo está la vista espiritual? ¿La ves? ¿Ves lo que Dios está haciendo? ¿Ves cómo Dios se está moviendo? ¿Ves cómo Dios está obrando? Nuestra vista espiritual tiene que estar bien alerta. En la palabra se nos enseña que el príncipe de este siglo, Satanás, ha cegado, dice, el entendimiento, los ojos de la gente. Por eso no pueden ver la luz del evangelio. No les resplandece. Porque tienen una vista totalmente apagada en cuanto a lo espiritual. No lo ven, no lo pueden ver. Pero los que nacemos al Señor comenzamos a ver algo distinto. Es impresionante. Yo cuando acepté al Señor a mis 15 años, me acosté ese día haciendo la oración de aceptar al Señor en mi vida, pidiéndole perdón de mis pecados. Al otro día mi mirada era totalmente distinta. Algo había cambiado. Ahora veía algo que antes no veía. Comenzaba a ver. Y yo te digo hoy, si estás por primera vez, o ahí en casa, si estás por primera vez, si todavía no lo ves, entrégate al Señor, porque para poder ver, tenés que nacer de nuevo. Pedirle perdón al Señor, entrégate a Él, que Él entre en tu corazón, en tu vida, y cuando Él produce ese nuevo nacimiento en el corazón, comenzás a ver. Comenzás a ver. Lo que antes no veía, ahora lo ves. Aquello de lo que quizás antes renegabas y criticabas o decías contra los que creíamos en Dios, ahora comenzás a ver. La palabra nos muestra que hay un mundo, una dimensión espiritual que nosotros podemos llegar a ver incluso. Cuando tenemos un encuentro con Dios
algo pasa en nuestro espíritu y comenzamos a ver con una vista espiritual, no con una vista física solamente. Y hay muchos casos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, que es un caso conocido, dice: acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abra los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Eliseo era ese profeta que el rey de Siria lo quería matar. ¿Por qué? Porque dice que Eliseo le decía al rey todo lo que iba a hacer este rey. Al rey de Israel le decía todo lo que iba a hacer el rey de Siria. Entonces, no había manera que el rey de Siria pudiera atacar a Israel para que, por sorpresa. Siempre sabía. Al punto que el rey de Siria dijo: acá hay un buchón, aquí hay alguien que me está delante del rey de Siria, me manda todos los planes adelante. Y ahí le dijeron: no, no, rey, no es que acá hay algún vendido, alguien que le está diciendo algo al rey. Es que el rey tiene un profeta. Y el rey puede ver y puede escuchar lo que vos decís hasta en tu cámara más secreta. Y entonces el rey manda este ejército para ir a capturarlo y matarlo a Elías, porque era el problema. Y esa mañana cuando se levanta Jesse, que es el siervo, imagínense, ¿no? Se levanta en la mañana, se va a lavar la cara y cuando levanta la mirada, lleno de un ejército de los sirios rodeando todo. Qué susto. Y ahora no podemos escapar de acá. Pero Eliseo, con total tranquilidad, se movía como diciendo: no te hagas problema. Y ahí ora y le dice: Señor, abrí los ojos para que él vea lo que yo veo. Y cuando abrió los ojos del siervo, el siervo pudo ver un ejército mayor, más poderoso, carros de fuego, gente de a caballo rodeando al otro ejército. Cosa que si el ejército de Siria hubiese hecho este ejército los destruía. Era un ejército que Dios había mandado a cuidar a Eliseo. El ejército del rey de Siria no hubiese podido hacer nada contra este otro ejército. Pero Eliseo veía una realidad que Jesse no. Eliseo veía algo que Jesse no estaba viendo. Y que Eliseo, tuvo que pedirle a Dios que le abra los ojos para que lo pudiera ver. Otro caso parecido lo vamos a encontrar en Números 22, 23, cuando Balaam, ¿se acuerdan de Balaam? Este personaje que no sé qué es, y que Balac lo contrataba para que vaya a maldecir a Israel. Balaam va y dice que va en el camino, en versículo 23, dice: cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en el camino y que en la mano tenía desenvainada la espada, se apartó del camino y se fue por el campo. Balaam azotó el asna para hacerla volver al camino. El asna tenía más visión espiritual que Balaam. El asna tenía más visión. Este era profeta, no sé cuántas cosas más, pero el asna veía lo que Dios estaba haciendo. Y a veces pareciera que hay animales que ven más que nosotros, ¿no? Directamente relacionado con esto, mis hermanos, es que se cumple en este tiempo lo que Joel profetizó allá antes de la venida del Señor y que fue ratificado, confirmado por Pedro en su primera prédica. Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Eso es algo que está para este tiempo, mis hermanos. Eso es algo para la iglesia. La iglesia pueden levantarse hermanos
con visiones, con sueños, comenzar a ver cosas espirituales. Y es necesario. Gracias a esto es que el Señor muchas veces nos ha hablado, a mí me ha hablado personalmente con sueños de otros hermanos que me han dicho: pastor, soñé tal cosa, estás vos involucrado. Uy, yo dije. Y cuando estoy involucrado, bueno, contámelo, hermano, dale. A veces son cosas buenas y a veces son cosas que hay que ponerse a orar, ¿no? Sueños, visiones. Hermano, esto no fue para otro tiempo solamente. No fue para aquellos tiempos proféticos o los primeros tiempos de la iglesia. Estos son para los tiempos donde el Espíritu gobierne. Y si el Espíritu gobierna hoy hay sueños, hay visiones, hay profecía, hay todo. Por eso yo quiero que tu sentido espiritual, de la vista espiritual, sea activada. Para que comencemos a ver más allá, con ojos espirituales. No solamente con ojos físicos, porque con ojos físicos muchas veces lo que vemos no nos anima. Hay que empezar a ver con ojos espirituales. Ayer hablábamos con los hermanos de Ginosco que a veces pensamos, ¿no?, lo que está pasando en nuestro país, la política y cómo y qué lugar tiene la iglesia en esto. Y yo le decía a mis hermanos, porque esta es una pregunta que me hacían. Yo, hermanos, a veces es que la iglesia estamos desenfocados donde estamos poniendo la mirada. ¿Y con qué ojos estamos viendo? Estamos viendo con ojos físicos y nos estamos dejando influenciar por lo que ven nuestros ojos físicos. Cuando el Señor nos está llamando a mirar con ojos espirituales y ver lo espiritual de todo esto. Porque la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. Ahí es donde nuestra visión espiritual tiene que ponerse, tiene que enfocarse. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Esto es tinieblas. Y tenemos que activar nuestra visión espiritual. Si algo cierra nuestra visión espiritual, hermanos, la embota, la cierra, nos deja casi ciegos espiritualmente, aunque somos hijos de Dios, es la religiosidad, el legalismo. Los fariseos vieron a Dios caminando delante de ellos y no lo reconocieron. Jesús caminó delante de ellos, el Mesías, el Dios hecho hombre, y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque tenían una venda en sus ojos llamada religión, legalismo. Y cada vez que nosotros caigamos en esto, en la religión, en lo legalista, la visión espiritual se verá afectada. Siempre que empecemos a juzgar y a criticar cómo deberían hacerse las cosas, nuestra visión espiritual va a ser afectada. ¿Por qué? Porque la religión siempre quiere meter a Dios en una caja, en una estructura y decirle cómo se tiene que mover. Pero Dios no es así. Dios es pleno, grande. No lo podemos meter en algo tan pequeño como un pensamiento de hombres, como una estructura de hombres. Pero cuando intentamos hacer eso y que el mover de Dios esté ajustado a lo que yo digo que tiene que ser, entonces allí nuestra visión espiritual es afectada y no podemos ver lo que Dios quiere hacer. Evitemos caer en eso, en lo religioso, en lo legalista. Vivamos en el Espíritu para ver a Dios, verlo, que nuestro sentido espiritual esté activo. Cerrando con este punto,
La palabra nos dice, no está allí, creo que no. En Hebreos 11, del 13 al 16, nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice que salieron de su patria para ir a la que Dios les mostraba, una tierra que Dios les había mostrado. Pero dice que ellos vivieron esto. Todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron. Lo terrenal, está hablando de lo terrenal. Vieron la tierra, pero no vieron toda la promesa cumplida de que iba a haber una nación ahí, que ellos iban a gobernar la tierra. No vieron todo eso que Dios les había prometido, pero dice que lo creyeron y lo saludaron. Pues reconocieron, dice, que eran extranjeros en nuestra tierra, por lo que dicen claramente, dice, dan a entender que buscaban una patria, pero no la terrenal. Pues si hubiesen buscado una patria pensando de dónde salieron, podían haber vuelto allá. Pero ellos, dice, anhelaban una patria mejor. Es decir, dice, la patria celestial. Esa que solamente se puede ver con los ojos de la fe. Abraham no vio lo que Dios le prometió, pero vio la patria celestial. No vio la terrenal cumplida, pero sí la celestial la pudo ver. Dice, pues por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Ya está, ya. Eso que con sus ojos terrenales no pudo ver, pero vio sí con sus ojos espirituales. ¿Estás preparado para ver lo espiritual? ¿O vas a seguir viendo con tus ojos físicos lo terrenal? Yo quiero desafiarte a que veas más allá, a que tus ojos físicos solamente te sirvan para relacionarte con este mundo, pero que vivas con tu visión espiritual, con una visión espiritual, viendo lo que con estos ojos no se ve, viendo lo que Dios está haciendo, viendo lo que Dios te está preparando, viendo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Con esos ojos espirituales lo vas a ver, pero hay que activarlos. Y yo quiero desafiarte hoy a que lo actives, que veas más allá. Lo que no se puede ver con ojos físicos, pero se ven con ojos espirituales. Oído espiritual. El oído espiritual es la capacidad espiritual de escuchar sonidos del cielo, pero en primer lugar de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué digo sonidos del cielo? Una vuelta escuchaba el testimonio de Lucas Consley, que decía que un día iba caminando, vieron que él es músico, nosotros cantamos algunas canciones de él. Y caminando empezó a escuchar una melodía que decía, y al que está sentado en el trono. Esa melodía dice que iba caminando y la escuchó. Fue algo audible, pero no con estos oídos. Y él siempre dice, cuando cuenta este testimonio, dice, yo sé que esa es una canción que cuando estemos en el cielo la vamos a cantar. Porque yo la escuché de allá, dice. Es como que se abrió algo en los cielos y él pudo escuchar una canción del cielo que la trajo del cielo aquí a la tierra para que la cantemos nosotros. Y me imagino ese día que estemos todos allá. Esta la conozco. Y al que está sentado, porque debe haber cada canción allá arriba, hermanos. Oídos espirituales que nos ayuden a escuchar sonidos del cielo. Pero principalmente, mis hermanos, para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos este libro precioso, pero que si este libro no lo escuchamos con oídos espirituales, solamente va a ser información. Y esta información muchas veces se ha tomado para hacer la estructura de la religión y no para escuchar la voz de Dios. Y Dios habla. Y Dios habla, mis hermanos.
Dios te habla acá, Dios te habla por una prédica, por una canción, por otro hermano. Dios te habla, un hermano viene, te trae una palabra, una profecía, lo que sea. Te habla, Dios está hablando. Dios, en este tiempo yo sé que Dios está hablando, pero ¿cuántos lo están escuchando? ¿Cuántos tienen sus oídos activos escuchando lo que Dios está diciendo? Hace años que el Señor está hablando de reino, está hablando de diseños, está hablando de cultura de reino, está hablando de lo sobrenatural, está hablando de su venida. ¿Cuántos están escuchando lo que Dios está hablando? Muchos no lo escuchan porque tienen su oído espiritual cerrado, tapado con cerumen espiritual. No sé si existe eso, pero está tapado. Está tapado. Y no escuchan. Dios habla. En la historia de la palabra de Dios solamente hay un periodo entre el último libro de la Biblia y el primero del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, ¿no? Malaquías y Mateo. Ese periodo son como 500 años alrededor. Fue el único momento en que no hay palabra. Dios no habló. Pero yo creo que no porque Dios no quiera haber hablado. Dios siempre quiere hablar. El tema es que para que Dios pueda hablar tiene que haber un oído que pueda escuchar. ¿A quién le va a hablar si no hay un oído que pueda escuchar? Imagínense que todos los domingos acá nosotros predicamos la palabra, pero resulta que en la semana preguntamos, che, ¿de qué se trató la prédica? No sé. ¿Pero no fuiste a la reunión? Sí. ¿No la viste a través de...? Sí. ¿Y? Pero no sé de qué habló. Sería, para nosotros lo que estamos acá sería un fracaso. Dios habla, pero hay que tener un oído para escuchar. Hubo una época, y lo vamos a ver en 1 Samuel 3, del 1 al 4, en que pasaba algo así. Dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, Señor. Bien, conocemos la historia, hubo 3 llamados de parte de Dios. Samuel era un jovencito, se calcula que alrededor de unos 12 años, y no podía identificar que esa era la voz de Dios, pensaba que era la voz de Elí. Y cuando él iba a hablar con Elí, Señor, acá estoy, le decía a Elí, no, yo no te llamé. Y Elí tampoco se daba cuenta que Dios estaba hablando. Por un lado, Samuel no conocía la voz, entonces no se daba cuenta que era Dios. Pero por el otro lado, Elí tenía su oído espiritual tapado y no se daba cuenta que era Dios. De hecho, Samuel significa 2 posibles cosas. Al que Dios oye o el que oye a Dios. Y qué interesante, ¿no? Porque en ese tiempo donde no hablaba, o sea, donde Dios no podía hablar con nadie, porque Dios quería hablar con Elí, los oídos tapados. Los hijos de Elí, peor. No había quien escuchara la voz de Dios. Y Dios tuvo que levantar a un jovencito de 12 años con un oído espiritual activado, aunque en el momento no se dio cuenta. Pero el oído espiritual estaba activado. ¿Y por qué estaba activado? Yo encuentro en este pasaje una clave de por qué Samuel tenía su oído espiritual activado. Fíjense lo que dice ahí. Y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios no se apagaba. ¿Dónde dormía?
cerca de Dios. Y es que para poder escuchar a Dios tiene que estar cerca, hermano. A veces queremos que Dios nos hable, pero no estamos cerca. Queremos que Dios nos hable y no dormimos cerca de Él para que nos despierte y hable. Y Dios quiere levantar una generación con oído activo, que lo escuche, que no se quede conforme con la prédica del domingo, que no se quede conforme con el devocional que manda el pastor todos los días, que no sé cuántos los oyen, espero que todos, ¿no? Espero, pero Dios quiere levantar una generación de oído despierto, que vayas por la calle y Dios te hable. Yo conozco algunos pastores que me han comentado que Dios les ha hablado incluso audiblemente. A mí no me ha pasado, pero sí Dios me habla. Yo sé que me habla, yo sé que cuando Dios me habla y sé lo que quiere que haga. Hay algo tan fuerte que es inevitable, que ha sido Dios el que habló. Y todos, porque esto no es para algunos, Dios quiere activar el oído espiritual de todos. Quiere activar el oído espiritual de su iglesia. Así como quiere activar el oído, la visión espiritual, quiere activar tu oído espiritual para que lo escuches a Él. Cuando Samuel comenzó a crecer en esto de conocer la voz de Dios, su oído espiritual estaba tan activo que mire lo que dice 1 Samuel 3, 20 al 21. Dice, y desde Dan, desde el norte hasta el sur de Israel, hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Todo el país sabía que Samuel escuchaba a Dios. Y todos lo iban a ver a Samuel para ver qué les podía decir Dios a través de Samuel. Samuel atrajo otra vez la presencia de Dios porque Dios comenzó a manifestarse otra vez. ¿Pero por qué? Porque Samuel tuvo oído para escuchar. Para ser profeta, mis hermanos, necesito escuchar. El profeta es el que escucha la palabra de Dios y la suelta. Cuando Moisés fue a liberar Egipto, Dios le habló a Moisés acerca, porque vieron que Moisés puso las excusas, yo no sé hablar y esto, soy medio tartamudo y todo eso, ¿no? Y Dios le dice, ¿acaso yo no preparé ya a alguien? Tu hermano Aarón va a hablar lo que vos digas. Él va a ser como tu profeta, le dice. Si ustedes leen la historia, dice, Aarón será tu profeta. Es decir, te va a escuchar a vos y lo que te escucha a vos va a hablar. Es decir, Moisés iba a escuchar a Dios. Lo que le escuchara de Dios se lo iba a decir a Aarón. Aarón iba a escuchar a Moisés y lo que Moisés le dijera a él lo iba a decir al pueblo o al faraón. Pero toda esta cadena tenía que ver con saber escuchar, tener un oído activo. Yo creo que Dios nos habla, mis hermanos, pero ¿cuántos estamos escuchando? ¿Cuántos estamos escuchando? Hay que clamar para que Dios nos abra el oído, para que así como el Señor Jesús tomó a algunos sordos, rompa lo que hay allí trabando el poder oír en lo espiritual, que Dios abra los oídos para empezar a escuchar lo que Él está diciendo. ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué te está hablando? ¿Qué te está diciendo? Ojalá pudiéramos encontrarnos en la semana con hermanos. Yo los animo a que nos juntemos. Aprovechemos este tiempo que todavía no nos han encerrado de vuelta, ¿no? Y juntémonos.
pero también para decirnos qué te habló Dios en este tiempo. Y nos vamos a sorprender. Tengo oído fino, por eso escucho celulares activos. Aquí se prendió alguno por ahí. Bien, miren, Hechos 9 del 11 al 16, creo que no está ahí. Lo puse ahí. Miren lo que pasó. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. ¿De quién está hablando? De Ananías. De un hombre común y corriente, de alguien de quien no se habla que sea un profeta, que sea un líder, nada. Pero era un hombre que tenía oído espiritual activo. Era un hombre que pudo escuchar a Dios, que lo mandaba a orar por Saulo de Tarso. Un hombre común. Vos no necesitas ser un profeta. Si Dios te llama a eso, gloria a Dios. No necesitas ser un pastor. Si Dios te llama a eso, gloria a Dios. No necesitas ser un líder. Si Dios te llama a eso, gloria a Dios. Pero podés ser un hombre común, una mujer común de aquí de la congregación, con un oído activo. Y necesitamos eso, mis hermanos. Necesitamos más varones, más mujeres con oído activo, para escuchar la voz de Dios, para que Dios nos vaya diciendo: vayan por acá, vayan por este otro lado, no hagan esto, hagan esto. ¿Saben que si comenzamos a escuchar la voz de Dios, hermanos, esto se va a transformar en algo poderoso? Que Dios active el oído espiritual de nueva vida. Amén. Dios puede hablarnos de muchas formas, mis hermanos. Pero como dijo el Señor Jesús en Mateo 11:15, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto lo decía el Señor en este mismo sentido. El Señor hablaba, pero no todos escuchaban. No todos podían oír. Porque para eso había que tener un oído activo. Y también el Señor dijo: los que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Escuchar a Dios, escuchar su voz, nos va a dar completa seguridad, hermanos. Podremos saber cuándo es Dios hablando y cuándo no. Con un oído activo vamos a aprender a conocer su voz y cuando no es su voz. Y entonces rechazaremos lo que no es voz de Dios. Pero cuando no tenemos un oído activo o está medio embotado, no sabemos si es Dios el que está hablando, si es otra persona, no sabemos si son las tinieblas, si esto es de hombre o de Dios. Tenemos una confusión porque tenemos el oído embotado, dormido. Pero con un oído activo comenzás a clarificar y a discernir cuando es Dios y cuando no es Dios. Las ovejas conocen su voz. Conocen su voz. Así que Dios active el oído espiritual. Tercer punto, corazón espiritual. En el pasaje que leíamos al principio se nos habla entonces de cosas que no penetraron en el corazón del hombre. El corazón es el centro de las emociones, de las sensaciones, de sentimientos, de la voluntad, de la pasión. Sin embargo, acá se nos da a entender que en lo espiritual también podemos llegar a vivir experiencias acá en el corazón que tienen que ver con impulsos, con percepciones, con cosas que nos mueven espiritualmente y que a veces ni siquiera las podemos explicar. ¿Alguien entiende eso? ¿A alguien le ha pasado?
Algo que vos sentís acá adentro que es un impulso que no lo podés contener, pero no sabés lo que es. Y que no es un enamoramiento, ni un entusiasmo, ni nada de eso. Es algo totalmente distinto. Y en la palabra nosotros podemos encontrar algunos pasajes, algunas experiencias. Por ejemplo, en Lucas 2, 25 al 28 dice: en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras, ¿no? De ahí hace una bendición sobre Jesús. El otro día charlábamos con Emi de esto y me lo hacía notar, ¿no? Cómo el Espíritu lo guía. Pero ¿saben qué? La palabra que dice guiado por el Espíritu, en el original, significa que era arrastrado, como pechado, para que vaya hasta allí. Por eso en algunas versiones dice impulsado, movido, porque es una palabra que tiene que ver con que el Espíritu lo iba empujando para que esté en el lugar que tenía que estar. ¿No has sentido nunca eso? Esa sensación, ese algo adentro que no sabes explicarlo, pero que sabes que Dios te está impulsando y llevando a algún lugar. Está en tu corazón y no sabes qué es, pero Dios te está llevando, impulsando. Y no podemos poner resistencia a eso. No lo podemos hacer. Porque nos estaríamos resistiendo a la obra del Espíritu. En ese mismo pasaje, luego después, Lucas 2, 36 al 38, dice: también estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, estaba Simeón orando por Jesús y, oh casualidad, llegó Ana también. 2 personas que estaban en torno al templo constantemente. Dice que Ana ministraba al Señor con ayunos y oraciones. Era una mujer conectada al Señor. Y seguramente en ese momento, cuando pasó lo que estaba pasando con Simeón y con Jesús, con el niño Jesús, Ana sintió algo. Ana sintió algo y comenzó a caminar y llegó hasta donde estaba siendo bendecido Jesús. ¿Has sentido ese impulso? Que Dios te está empujando a algo. No lo puedes explicar muy bien, pero Dios te está empujando a algo. Te está empujando. Eso tu corazón no lo conocía hasta que no lo conociste a Él. Tu corazón no conocía eso. Pero cuando lo conociste a Él, empezaste a experimentar eso que no tiene palabras. Y saben que hasta el Señor Jesús vivió esta experiencia. Marcos en capítulo 1, versículo 9 del 12 dice: por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto. La palabra llevó es la misma palabra de empujar, de eyectar, de impulsarlo a que se vaya al desierto. No lo dejó ni disfrutar el bautismo, ni quedarse a cantar los coritos que después iban a cantar y la comida que después hicieron. Lo llevó enseguida al desierto. Era algo que Jesús no podía resistir
porque era Dios obrando, el Espíritu llevándolo a ese lugar para prepararlo. ¿Has sentido eso? Y otra situación con la que quiero cerrar este punto, la podemos ver en un pasaje muy conocido en Lucas 24, 30 al 31. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? Algo, mi corazón. No podían explicar por qué este extranjero que sabía tanto de la Biblia, cuando él hablaba algo pasaba dentro de ellos, no lo podían explicar y lo reprimían. Porque ellos siguieron hablando como si no pasara nada, pero adentro el corazón estaba ardiendo. ¿No te ha pasado eso? Cuando Dios habla, el corazón arde. Hay sensaciones inexplicables, impulsos que solamente pueden venir de parte de Dios. No es algo que el corazón humano haya experimentado desde lo terrenal. Es una respuesta a algo que Dios está haciendo. Tu corazón comienza a dar una respuesta a algo que Dios está comenzando a hacer en tu vida, a algo a lo que Dios te quiere llevar, a algo que Dios te quiere mostrar. Y no lo podés negar, no lo ignores, no lo rechaces, porque si en tu corazón estás sintiendo algo, no es humano, es algo que del cielo está pasando. Y Dios te está impulsando, llevando hacia eso. Iglesia, necesitamos activar nuestros sentidos espirituales. El oído espiritual, la vista espiritual y un corazón que esté atento a esto, alineado con el Señor, para darse cuenta de cuando Dios te está impulsando. Cierro con este pasaje. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que por el uso tienen que los sentidos ejercitados. ¿Cómo puedo aprender a discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, cuando tengas unos sentidos ejercitados? Cuando tu visión espiritual esté ejercitada, activa, cuando tu oído esté activo y ejercitado, y entonces ahí vas a tener discernimiento de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios te está mostrando. Solo con el ejercicio de estos sentidos, sentidos espirituales, no sentidos físicos. Pero dice acá que hay que ejercitarlos. Hay que meterse en el gimnasio de Dios. Empezar a ejercitar el escuchar la voz de Dios. Créanme que Dios todo el tiempo, a toda hora quiere hablar. El tema es que nosotros muchas veces no tenemos tiempo para escuchar. Dios todo el tiempo te quiere mostrar cosas. El tema es que nosotros muchas veces no queremos que nos muestre, o estamos distraídos para que nos muestre. Todo el tiempo Dios quiere estar haciendo una obra en vos para impulsarte a algo, pero a veces nosotros somos muy resistentes. Tenemos que meternos en el gimnasio de Dios, a ejercitar el oído espiritual, a ejercitar la vista espiritual, a ejercitar un corazón alineado con Dios. Y cuando eso esté ejercitado,
no va a haber problema en discernir. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Está bien o está mal? Y a veces uno dice, o sea, se cae de maduro si es de Dios o no es de Dios. Como que ese es un joven que me dice, pastor, ¿está bien o está mal ir al boliche? Porque algunos quieren ir a predicar al boliche, ¿no? Y se cae de maduro, pero no tiene los sentidos ejercitados como para saber discernir si está bien o está mal. ¿Está bien o está mal escuchar esta música? Porque hay quienes defienden, no, porque la música es secular, acá, ya nos podemos nutrir, bla, 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 bla. Pero a ver, en el espíritu, tu oído espiritual, ¿qué te dice? Tu vista espiritual, ¿qué te dice? El impulso de tu corazón, el que Dios está trabajando, ¿qué te dice? Seguir a esta persona, a este político, a este artista, a este futbolista, bla, 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 todo. ¿Está bien o está mal? ¿Qué te dice tu oído espiritual? ¿Qué te dice tu vista espiritual? ¿Qué te dice ese impulso que Dios pone en tu corazón? Si tuviéramos ejercitado eso, créanme que la respuesta es obvia. Sería obvia. Pero para vivir con sentidos espirituales ejercitados, necesitamos estar conectados con Dios, conectados con su Espíritu. Si no, la vista se cierra, el oído se apaga y el corazón no siente. Y entonces empezamos a vivir con lo que el mundo nos ofrece. Encontramos paz, gozo en otras cosas, pero son cosas totalmente nulas, que nunca nos van a llenar de gozo, ni de alegría, ni de paz, ni de nada verdadero. Solamente estar en Dios. ¿Sí? Por favor, los músicos, vamos a ir terminando. Iglesia, activemos nuestros sentidos espirituales. Activemos nuestros sentidos espirituales. ¿Cuántos quieren sentidos espirituales activos? ¿Cuántos quieren un oído espiritual activo? ¿Cuántos quieren una vista espiritual activa? ¿Cuántos quieren que Dios ponga impulsos en el corazón que los muevan? Tenemos que ejercitarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que ir por eso. Una vida sobrenatural la van a vivir los que tengan los sentidos espirituales activos. Quien no tenga sentidos espirituales activos se lo va a perder. Dios va a hacer algo y no lo van a poder ver. Dios va a hablar y no lo van a poder escuchar. Dios va a mover a muchos y ellos no se van a sentir movidos. Pero cuando Dios activa, vas a ver, vas a oír, te vas a mover, va a ser imposible quedarte. Es tiempo de activar esos dones. Es tiempo de activar esos sentidos, perdón. Y ahora yo quiero que clamemos en este momento por estos sentidos activados. Póngase de pie, vamos a tener un tiempo de oración. Ahí en casa también te invito a orar con fervor, pidiendo que Dios active tus sentidos espirituales. Mucho más, quizás estás viviendo algo precioso en el Señor, que Dios lo haga mucho más. Y si vos sentís que hoy Dios te habló y que te das cuenta que quizás tu vista espiritual no está bien, tu oído espiritual está medio apagado, si ves que no hay impulsos,
del Señor en tu corazón últimamente. Es tiempo de que se active todo eso. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, yo te pido, papá, que mediante la obra de tu Espíritu vengas a activar nuestros sentidos espirituales. Porque entendemos y declaramos que somos seres espirituales. Vivimos en este entorno físico, nos relacionamos con otros en este mundo, pero somos seres espirituales. Y como seres espirituales, Señor, necesitamos ver en el Espíritu, oír en el Espíritu, sentir en el Espíritu, ser movidos, impulsados por Él. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora y por misericordia tuya sobre nuestras vidas, activa, Señor, nuestros sentidos. Queremos verte, queremos escucharte. Queremos, papá, que nos muevas. No queremos andar a tientas. Queremos andar con la seguridad de que hemos escuchado tu voz, de que hemos visto lo que vos querés, de que nos impulsás y nos movés. Señor, en el nombre de Jesús, actívalo. Actívalo, Señor. Comienza a orar ahí donde estás, ora ahí en tu casa y clame: Señor, activa mis sentidos. Activa mis sentidos.